Yo tengo una palabra hoy. I have a word for you guys today. ¿Ya tienen la ofrenda? Do you already have Levante your su offerings? ofrenda. Lift up your hands and your Levante offerings. su manita allí, levante su Raise your teléfono si hand, lo hizo con raise su your phone if you teléfono. did it through your phone. Padre, yo te doy las gracias, Father, I Señor, thank you, Lord, por cada ofrenda for every que offering se levanta, that Señor. is raised. Hoy la mecemos delante de ti, Today Señor, we place it in front of porque you creemos, Padre, because we believe, que tú nos Father, darás that you will la give cosecha de esta siembra the harvest of this conforme a sowing la necesidad. according to your Sé tú needs. proveyendo, Be Señor. you providing, Padre, Lord, aún aquellas manos even those hands que están vacías that are empty, porque no Lord, tienen trabajo. that they have no jobs Hoy te or pido, work. Señor, Today I ask que you, seas Lord, tú con so ellos, it'll be you que seas with tú them. abriendo So it'll puertas. be you open Y hoy, those Padre, doors. yo declaro una And palabra today I declare que a aún word esta that semilla even this nos seed cubrirá will cover de us toda mente from perversa, every de perverse todo mind hombre o mujer of every man que esté or woman operando that iniquidad. are working on Porque, iniquity. Señor, los que caminamos Because, contigo, Lord, those that walk tú with tienes you, la promesa you have the que promise caerán 1000 y that 10,000 1,000 or y 10,000 nada will nos fall, tocará. and nothing will Por touch eso, us. Señor, That's why, hoy Father, esta semilla today this va seed dirigida is a going conforme al propósito according to the y te purpose. damos gracias And we por thank darnos you la for provisión. giving us En el provision. nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Y ahora delo con fe, Now delo give con it with gozo, faith, with joy, delo con give alegría, it with happiness, porque Dios ha sido bueno. because God has been good. Amén. Amen. Hoy Today, quiero hablarle de algo muy I importante. want to speak to you about something very important. Si ustedes ven el tema If you see the theme de hoy es of today is dame de beber. give me a drink. Diga, dame de beber. Say, give me a drink. Alguien que pide que le den de beber Someone that asks for a drink es porque ha tenido is because they have sed. thirst. Amén. Amen. Ayer, Yesterday, ¿y por qué digo yo esto? and why do I say Yo this? quiero que leamos en Juan, We want to read in John capítulo 4, chapter 4, versos 1. verse Esto no 1. está en mis notas, I have it on my pero notes. quiero empezar de esta manera. But today I want to start this way. Juan 4, John 4. si usted tiene su Biblia, búsquelo, If you have your Bible, look for it, porque esto tiene relación con lo que voy a hablar. because this has a relations for what I want to speak about. Dice, cuando el Señor It says, when the Lord entendió que los fariseos understood that the Pharisees habían oído decir, had heard Jesús hace y bautiza Jesus baptized más que los discípulos de Juan. more followers than John. Pero en el verso 2 dice, But in verse 2 it says, aunque Jesús but really no bautizaba, Jesus himself did not baptize. sino ¿quiénes? But who? ¿Quiénes? Who? Los discípulos. His followers. Le voy a pedir a los muchachos I will ask the de Media guys que me pongan las fotos de los que se of bautizaron media ayer. to place the image of those that got baptized. Diga, el Señor yesterday. dio una instrucción. Say, the Lord gave an instruction. Diga, el Señor dio una Say, instrucción. the Lord gave an instruction. Vuélvalo a decir, diga, el Señor Say dio it una again. instrucción. The Lord gave an El instruction. miércoles le hablé acerca del Wednesday, propósito I del reino. spoke to you about the purpose of Cuando the kingdom. yo hablaba el When miércoles, I was speaking esto Wednesday, me hace a mí sentir vivo. this made me feel alive. No hay nada más poderoso There's no que cuando powerful nosotros thing hacemos that when we lo que el do Señor nos pidió. what the Lord Él asked us dijo, to do. vayan y He hagan said, discípulos. go and make disciples. Así que ayer, So yesterday, estos jóvenes, this young, estas personas, this people, decidieron ir a las aguas. they decided to Y go usted into the sabe waters. lo que significa ir a las And you aguas, know what it means que es to go una into the muerte, waters. It means death, sepultura burial, y resurrección. and resurrection. Amén. Amen. Entonces, cuando nosotros entendemos So esto, when we understand this, nosotros vamos a poder descifrar we're going to be able to que el decipher reino de los that cielos the kingdom of heaven solamente tiene dos cosas only has two muy things vitales. so vital. Una, Number one, que yo me arrepienta for me to repent y me convierta. and to convert. Y número And dos, number two, que yo vaya por las for almas. me to go through the water. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen How amén? many can say amen? Entonces diga, dos So cosas. say two things. No busque hacer más. Don't look to do Dos others. cosas. Just two things. Número uno, Number one, arrepentirme y to convertirme. repent and convert Y yourself. número dos, And number two, buscar las to almas. seek the souls. Ahora miren esto. So now look at Estos this. son los 6, eso es aquí local. This is the six Pero de people, and aquí this han is salido local. gente But there's people that have gone preparada. out from here prepared. y hay And veces sometimes, cuando llegan a otros when lugares, they go to other places, como que el área it's like the area los asfixia.
they choke them. Pero hay otros But there's que others rompen los that cielos. break heaven's Y yo le voy a gates. pedir al equipo de Miriam And I will ask the que me team of ponga las Midian otras to fotos. place the other images. Mire esto es. Look at this. Esto es un campamento This is a camping en ground Honduras. in Honduras. ¿Y sabe quién lo está haciendo? And you know who's doing Pásame la this? próxima foto. Please come to the next image. Lo está haciendo José. Joshua's doing it. Porque en el Señor no hay límites. Because there's no limits in the Lord. Cuando yo hablo con él me dice, pastor, a veces siento una opresión He fuerte. says, Pastor, sometimes I feel Hay so veces oppressed, siento que strong. que no sé qué decir. Sometimes I feel like I don't know what to tell Pero them. cuando me siento así, But when I feel this way, dice, voy a la presencia. he says I go to the Y el presence. Señor siempre sale una palabra. And the Lord always gives me a word. Entonces cuando estamos viendo So when we're seeing un this, joven que se organizó, a young man that organized que agarró y himself, sacó camisas, that brought and que took out en las shirts, escuelas va trayendo a los that in jóvenes, schools he's mientras attracting the youth. unos los están reclutando Well, para las some maras, are recruiting them for the Él está gangs. reclutando para el He's ejército de recruiting them Dios. for the army of God. Diga propósito, Say purpose. diga propósito. Say purpose. Y yo le pido al Señor And I ask the que Lord todo el que haya sido formado that en esta everything casa that is being formed in this durante house 10 años during 10 tenga el years poder, to have the tenga la power, capacidad to have the de que capacity al lugar donde el Señor that nos lleve wherever the Lord takes podamos us hacer la obra del to be Señor. able to do the works of Amén. God. Amen. Por eso es el tema. That's why this is the Dame theme. de beber. Give me a Cuando drink. vemos en las When we escrituras see in the scriptures y vemos a quién Jesús le está diciendo dame de beber, and we see who God, Jesus is asking, give me a drink. en este libro, In this en book, este capítulo, In this chapter, hay dos conversaciones. there's two La conversations. primera The conversación first one es con una mujer samaritana. is with a Samaritan woman. Y la segunda And conversación the second la conversation encontramos we find con it el centurión. with the centurion. Diga centurión. Say centurion. Diga dos Say conversaciones, two conversations, dos motivaciones diferentes, two different pero un motivations, propósito igual. but a same Amén. purpose. Que Amen. es las almas. That is the Entonces, souls. cuando vemos en Juan, So when we see in John, verso 4, capítulo chapter 4, 4, verso 7, verse 7, dice, it says, vino una mujer de Samaria a Samaritan woman came a sacar agua to get some water. y Jesús le dijo, And Jesus said to her, ¿qué le dijo? what did she say? Dame de beber. Please give me a drink. Mire esto. Look at this. Pero en el verso 3 But in the verse 3, dice la palabra, o the el word, 4, or in 4, it says dice que Jesús le era necesario that it was necessary to pasar por Jesus Samaria. to go through Samaria. ¿Qué le era? What was? It Necesario. was necessary. A Jesús To Jesus, le está siendo necesario it's being necessary pasar to por him Puller to go through Puller. un día como hoy. One day like today, Jesús está a la puerta y llama, Jesus is at the door and knocks. y el que la abra, And whoever Él opens, va a entrar, he will come Él in, va a cenar he will y Él va a compartir. he will share with you Porque Dios es bueno. because God is good. ¿Qué es lo que vemos acá? So what do we see here? Vemos a una mujer We see a woman que tiene una necesidad. that has a need. ¿Cuál era la necesidad que So tenía? what was her need? No fue, oigan bien, Listen carefully. no fue la mujer que buscó a It Jesús, was not the woman that sought Fue Jesus. Jesús It was Jesus que la estaba that esperando. was waiting for her. ¿Quién la estaba Who esperando? was waiting for her? A ti y a mí To you and I. no fue que lo buscamos. It was not that we sought for him. Él nos estaba He esperando. was waiting for ¿Y por us. qué nos estaba And esperando? why was he waiting for Porque us? ya somos de Él. Because we are his Desde la already. eternidad From somos since de Él. eternity, we're Y Él his. nos está llamando And he's calling a us entender to que understand aunque tú te that apartes, even if you stray aunque away, tú hagas lo que that hagas, even if whatever you do, Él va a buscar el lugar he will find a y allí place. te va a estar He esperando. will be waiting for you Porque there. Él es bueno Because he is good. y para siempre su And misericordia. forever his mercy. En Juan 4:4, In John 4:4, entonces Jesús hace esa poderosa declaración. Jesus made this powerful Le declaration. era necesario It was pasar por necessary Samaria. to go through the country of Samaria. Por eso es que dicen los That's judíos. why the Jew says. ¿Cuál era el problema de pasar por Samaria? So what was the problem to Había un avoid problema Samaria? fuerte. There was a strong problem. Cuando Israel o el pueblo de Dios, When las 12 Israel, tribus, or the people, the 12th tribe of Israel, tuvieron para el año 722 desobediencia, about the
722 BC, they had Estas 12 disobedience. tribus se dividieron en dos. These 2 tribes divided in 2. 10 tribus, 10 tribes llamadas las tribus del norte, called the tribe of the north, y 2 tribus, and 2 tribes llamadas las tribus del sur. called the tribe of the south. Hoy en día Nowadays, se dice que esas 10 están They perdidas, say that those 10 are lost. pero But diga, el Señor los está esperando en say, algún the lugar. Lord is waiting Vamos, for him vuélvalo a in a decir. place. Say Porque it Él again. vino por una. He came for one. Y cuando yo veo a esta mujer And when I see this que woman está en el pozo, that is in the well, es lo mismo que vino con la it's iglesia. the same thing as Para he came mí for the refleja church. la iglesia. It reflects the Esta church for mujer me. samaritana This refleja la iglesia. Samaritan woman ¿Y reflects por the qué, church. pastor? And why, Porque pastor? resulta que la palabra dice It comes to be que that el the word pueblo de says Samaria that the people of fue Samaria aquel pueblo There was those en la people que solamente on which se only quedaron con 2 cosas. they took 2 Diga things. 2 cosas. Say 2 3 things. cosas. 3 things. Número 1, Number 1, trabajaban con el Pentateuco. they worked with the Pentateuch. Solamente creían lo que decían los primeros 5 They libros. only believe what the 5 books say. Segundo, Second, esta mujer this woman iban a adorar un monte llamado Jerezín. will go to praise to a mountain Y en called este Gerizim. monte, And in this En mountain, este monte this mountain, era un monte que estaba al frente del monte de it Israel. was a mountain que era el that was in monte front de of Sión. Israel, the Mount of Entonces, Zion. ¿qué pasó con ellos? So what happened with Diga, them? se contaminaron. Say they got Porque contaminated. hubo un pueblo Because there was a que fueron people los asirios, that were the fueron y los Assyrians, conquistaron, they were the y los conquerors, dioses de estos and their gods pasaron a ser de ellos They también. came to be Por eso es que theirs. cuando Jesús dice a la That's mujer why when Jesus says to the que woman vaya a adorar, to go and praise, ella no sabía dónde adorar. she did not know Ella where to sabía go. que en ese She monte knew that in that ella mountain, estaba yendo. he was Ahora going mire to. lo que les voy a decir. So look to what I was Cuando saying. ella iba al pozo, When she would go to the ella well, entendía lo que decía el Pentateuco. she knew Ella what the creía que ese Pentateuch pozo said. lo había hecho Jacob. She believed that that well was made by Y Jacob. ella solita iba a ese lugar She would go alone para to this poder place hablar con to Dios. be able to speak Porque with ella no God. podía ir al monte Cerejín, Because she Jerezín, couldn't go to the mountain of sino Gerizim. que ella buscaba un lugar. But she sought a place. Aquí hay mucha gente There was a lot que of ha people pecado, that has que se ha sinned, contaminado, that has y contaminated yo sé que hay themselves. lugares que usted ha escogido And I know that there's places para that you ir a have decirle a chosen Dios: to go and tell Señor, God, yo sé que yo estoy mal, Lord, I know yo that sé I'm que en bad. algún momento te he I know fallado, that in the moments I pero failed también you, me estás diciendo ten but you're misericordia also de mí. telling me, have mercy Esta of you. mujer cuando fue al pozo, When this woman went to that yo well, estoy seguro I am sure que ella escogía ese tiempo that she chose porque that era el time momento because it was the en moment que ella podía estar sola. where she could be alone. ¿Y por qué sola? And why Porque alone? dice la palabra Because the word says que las mujeres that the women eran las que cargaban el agua. We're the one that would take the water. Ellas iban temprano They will go real early. y ahí se juntaban todas a and conversar. all the women would gather Pero to recuerde que conversate. aquellas que eran But santas, remember those that were holy entre comillas, in que no parentheses, tenían etiquetas, that they had no que no habían tags on sido them, estigmatizadas that they por la had not gente. been Entonces estimated. todas estas mujeres se juntaban allí So all these women y were ella there, no iba supposedly, and she would not porque lo go, que iban a hacer era juzgarla. because what they would do would judge ¿Cuántos her. de ustedes How many of you hay here veces no van a un lugar sometimes don't go por to miedo a a ser certain place juzgado? of fear to be Incluyendo judged, iglesia, including a que usted a church veces piensa that you que no, sometimes mejor think, no voy a la iglesia "Oh, no, I will not porque go to me van a church juzgar. because they will judge Pero me." resulta But it comes que to en el be pozo de Jacob that in the well of no lo Jacob, estaba esperando nadie para juzgarlo. someone else was waiting Lo for estaba her to esperando judge her. era el amado, What was waiting, it el was the que dio love, la vida por the tu one that alma. gave the life Y por for eso his es que soul. debemos entender And that's why we have que to understand este lugar that on that es un place lugar donde se convierte en un pozo. a place that turns Un itself pozo into a donde well. Jesús A well where nos Jesus está esperando. is waiting for us. Cada vez que tú vengas a este Every lugar, time that you come to this piensa en place, esto. think of this. No permitas que el Do enemigo not allow for the te enemy destruya to destroy you. queriéndote decir Wanting to que sell si you, vas a la iglesia, that if you go to church, entonces te van a juzgar. then they will judge you. ¿Qué fue lo que pasó allí? So what happened Esta there? mujer hizo una relación. This woman made it Diga relación. Say relation. Cuando ella tomaba la When tinaja, she would take the ella decía, water, este va a ser el momento mío de libertad. she would say this will be the moment
for me En to otras be palabras, la free. excusa de ella era tomar la In tinaja other words, it was for Ella era Jesus su to amiga, take that cup, and he was her y ella friend. iba con su tinaja, And she would go out with buscando her al pozo, jar, seeking that buscando well, el pozo. seeking that ¿Y well. sabes qué es el pozo? And you know what the well Buscando means? quien la saciara, Seeking who buscando to please que her, le saciara. to see who Por would eso más de please. uno de nosotros, That's why more than esa one of us, tinaja that jar pueden ser muchas cosas, can be a lot of things. pueden ser muchas It cosas, may be a lot of things. pero la palabra dice But the word says que esta mujer that this woman estaba caminando was walking para ir a buscar en ese pozo to seek on that el agua well, que la saciara. the water Juan to fill 4:9 thirst. dice, John 4:9 says, pues los judíos y los so samaritanos the Samaritan no woman se said, trataban entre sí, they would not be pero to viene them, un rey y but señor a king and que Lord quiere is coming, abrir la puerta a that todos, wants to open the gate y for esta es la everyone. manera de que usted debe And entender this is the way you que should hemos estado understand. hablando de evangelismo We have been speaking about para los que están tomando gospel. discipulado los viernes. To those that are taking discipleship Esta on prédica Fridays. también podría llamarse This preaching could el be also evangelismo de called Jesús, the evangelism porque of Jesús Jesus. nos está mostrando aquí Because Jesus is showing us cómo hacer here las cosas. how to do things. Número uno, no juzgando. Number one, not judging. Diga, no juzgando. Say not Esta judging. mujer estaba yendo a esa hora This woman para was que going nadie that la hour juzgara. for no one to judge her. Por eso dice, That's why it el says. propósito primero So the first de purpose que Jesús fuera a ese lugar for Jesus to go era to para that place buscar una oveja was perdida. to seek a Diga, lost buscar sheep. la oveja perdida. Say to seek for a Lucas lost sheep. 19:10 dice, Luke 19:10 says, porque el Hijo del the Hombre Son of Man vino a buscar came to find y a salvar and to save lo que se había what was perdido. lost. ¿Qué vino a buscar? So what did he come to seek? ¿A cuántos de nosotros nos encontró el Señor? To how many of us did the Lord find us? ¿A cuántos nos estaba esperando en un lugar y nos agarró en la To how many bajadita? of us the Lord was waiting for us and Y grabbed cuando us? yo vaya hablando, And when I will speak, muchos se van a A lot identificar of you will identify y usted va a yourself. poner el escenario donde se You will encontraba place the usted. scenery where you Porque yo found quiero que yourself. usted de este lugar salga Because I want you to leave this place entendiendo para understanding qué el Señor for lo what buscó. the Lord sought you for. Para qué el Señor For te what buscó. did the Lord sought you Así for. que el número uno, Jesús So iba por number una one, oveja perdida. Jesus was going through a lost sheep. Y mire esto, iglesia. And look at this. Jesús necesitaba ir a Jerusalén. Jesus needed to En go to Jerusalén Jerusalem. había There was multitudes, multitudes in pero él Jerusalem. por una, But he went for él one. puede desviar el camino. He could go on a Por separate una. ways for one. Diga, por una. Say for one. Yo me quedo sorprendido en esta nación I get surprised on this cuando nation. hablan y dicen, When they speak and they say no, que se estrelló un avión Oh, no. de 80 millones de dólares. a plane fell of $80 million. Y viene un periodista y dice, la pregunta es ¿por qué prefieren perder un avión que un piloto? And a press comes, why do you prefer to lose a plane Y than dice, a porque un people? piloto tardó 20 años, 25 años para entrenarlo. Because the pilot took about 25 Un avión years se to puede train hacer him. en A unos plane meses o en un año, could be made in months or a aunque year, cueste más even if it costs naturalmente. more, naturally. En otras palabras, si el mundo entiende In other words, if the world que la understands vida del hombre vale that más, the life of man is worth cuánto more, más para el Señor. how much more to the Entonces Lord. Jesús va a tener que So desviarse Jesus has to cuando stray él away vea una. when he sees ¿Qué es lo que one. dice? Por una. For ¿Qué one. nos dice las The escrituras? scripture says, El pastor va por la oveja pastor goes for the perdida. sheep that is El lost. reino de Dios valora mucho las personas. The kingdom of God Número values dos, the people a lot. enseña a tener que la gracia Number two, it teaches está that, más cerca del pecado. that the grace que is cualquier otra closer than cosa. sin than La any mujer other tenía thing. varias marcas sociales. The woman carried several Número social uno era stigmas. samaritana. Number one, she Ya was le a expliqué Samaritan. que era un I samaritano. explained to you about what was a Número Samaritan dos, is. Number two, era mujer. she was a woman. En el tiempo de In Jesús, the time of la Jesus, mujer no tenía un valor women did not have como lo value tiene hoy. how they have Y it yo pensé que nowadays. las mujeres iban a decir gloria a And I Dios. thought the women were going to Porque say aquí donde glory usted to mujer God. tiene que entender Because here women que you have to Jesús te understand dio un valor that Jesus y gave que you no value, cualquiera puede venir a and pisotear that tu no one valor. could come and stumble upon you with your value. Tampoco se suban encima del hombre. Just don't go up above Diga, the todo man, tiene though. una posición. Say everyone has Diga, their todo tiene position. una posición. Say everything has their Esta position. mujer tenía una mala So this reputación. woman had a bad Ya reputation. conocían que había tenido 5 maridos. It's been known that she had married 5 times. Ella también evitaba a las personas, She also avoided other people. pero sin embargo, But nonetheless, Jesús comenzó hablándole Jesus started speaking to her, no de su pecado, not of her sin, sino de su necesidad. but of her need. ¿De qué le habló Jesús? What did Jesus spoke to her about? A ninguno de To nosotros none of us
nos llegó a decir, He came and told us, pero es que usted es pecador. hey, but you're a sinner. No, pastor, yo nunca he hablado con Jesús. No, Pastor, I've never spoke with Jesus. Pero dice la palabra But the word que says cualquiera de nosotros that any of us se nos fue dada la misma gloria que el was Señor, given the same glory as y the que Lord. nosotros portamos el espíritu That del Hijo. we portray the ¿Cuántos spirit of the dicen? Son. Amén. How many can say Porque amen? dice que nos hacemos clamar Abba Because Padre. it says we shout, Ese espíritu Abba, que está en Father. nosotros So the es el spirit que that nos is in permite us ver a la persona is the one that y allows us to see the decirle a esa person persona, and be able to tell that person, ¿qué necesitas? what do you need? Cuando usted va a evangelizar, When you're going to go evangelize, usted no llega a decirle borracho, you don't go and tell them, oh, you're drunker. porque si usted llega en esa dirección, Because if you go in this way, así nos enseña el Señor. the Lord also teaches. Pero cuando usted llega But if you come y le preguntas por qué and tomas, you ask, why do you drink? ¿cuál es tu necesidad? What is your need? ¿Sabes que esa persona va a abrir su corazón? You know that person will Esta open mujer their lo hearts. entendió. This woman Jesús understood es this, muy astuto Jesus is y nos so está enseñando wise de una manera and is maravillosa. teaching us on a Por eso es que marvelous dice way. la palabra en Juan That's 4:7, why the word in John 4:7 vino a la says, mujer de Samaria the Samaritan woman para came sacar agua to get some y water. Jesús le dice, Jesus said to dame her, de beber. please give me a drink. Comienza la And conversación the conversation con starts una petición. with a request. ¿Cómo yo voy a conversar con alguien de How afuera? am I going to start a Diga, conversation with con someone una outside? conversación simple. Say with a simple request. Si usted va a cualquier lugar, If you go any place, ¿qué es lo que usted debe preguntar? what should you ask? ¿Cómo te puedo ayudar? How can I help you? ¿Qué necesitas? What do you need? ¿Cómo te llamas? What is your O name? incluso Or even tú hablar de una necesidad que tú you tienes speak about a need para that you crear have una relación. to create a Tú relationship. puedes llegar a un automercado You can go to a y decir, marketplace discúlpame, and say, ¿me excuse me, podrías ayudar con algo? can you help me with something? Tengo la necesidad de buscar un producto y no lo I encuentro. have the need to seek an podrías item and I decir don't find dónde? it. Can you tell me Y where? mientras esa conversación se desarrolla, And while that conversation el is Espíritu Santo developing, te puede estar the hablando Holy Spirit may be y te speaking puede to estar you. mostrando cosas And it may be showing de you esa things persona. that this Eso fue person- lo que hizo Jesús. And this is what Jesus did. No porque realmente necesitara agua Not solamente, because he truly needed water, sino que Jesús quería era que ella fuera abriendo el but Jesus corazón. wanted for her to Dios open inicia her una heart. conversación desde una necesidad God begins a para conversation through a revelarte need cosas to espirituales. reveal spiritual needs. Por eso yo decía hoy cuando That's llegamos, why I said when we came ¿cuántos here han first, necesitado un abrazo? how many here needed a hug ¿Y cuántos before? han querido que alguien los And abrace? how many here wanted someone to hug Y de them? repente llegas a un lugar And out of the sun you y come to a alguien te place mira and someone y tells te you dice, ¿te puedo abrazar? and it says, can I give you a hug? Y cuando te abrazan, And when they hug tú eres you, quebrantado. you are broken. Porque era la necesidad que Because tenía. it was the Esta need. mujer tenía una necesidad So this woman y had a Jesús need. sabía cómo llegar a ella. And Jesus knew how to Muchas get veces to her. creemos que encontramos a Cristo, A lot of times pero we la feel that we realidad find es Christ, que Él ya nos estaba but the buscando. reality that he was already looking Lucas for us. 19:10 dice, Luke 9:10, porque el Hijo del Hombre the Son of Man vino a buscar y a salvar came to find lo que se le había the lost people perdido. and save them. Tú y yo You and I, nos habíamos perdido, we have gotten lost. pero Él nos esperó en un lugar, But he waited se for us in a sentó place. con nosotros He sat with y empezó us, a ver nuestra and he necesidad started to see our y la needs, empezó a suplir. and he started to ¿A cuánto supply. les está supliendo So how Jesús la many here is necesidad? Jesus supplying their Mire, needs? iglesia, si usted no levanta su mano es porque usted todavía no es agradecido. Jesús Jesús está haciendo grandes cosas por ti y por mí. Pastor, pero ¿por qué no me da los papeles? Pastor, Dios tiene but algo why don't mejor you para give me nosotros. papers? God Pastor, has pero better ¿por qué things quiere for que us. me mueva de este lugar? Pastor, why do you want me to Dios move va a from this tener place? algo mejor. God will have something better, Porque nunca Dios because never o Jesús God or va a Jesus permitir llevarnos de un lugar will allow muy us bueno to take it from a good a un place lugar malo. to a worse Nos va a place. llegar a un lugar He will take us to mejor. a place better. Diga mejor. Say better. Diga mejor. Say better. Por eso es que Jesús That's why le Jesus pide que le dé de beber. asked her for a drink. Dios comienza pidiendo algo pequeño, God begins asking for something pero small. sorprende. Lo que sorprende But it is es que el amazing creador del universo that the creator of le the está universe diciendo a una mujer, is asking a dame woman, de beber. give me Cuando drink. podemos ver esta palabra, When we see this word, Jesús no podía. he couldn't. Él era judío, He was a Jew. no podía tocar los samaritanos, He was no not able to podía touch the hablarle a Samaritan. mujeres, He would not be able y to mucho speak menos to women. mujeres pecadoras, Nonetheless, reconocidas. sinner women
Pero Jesús rompió todas las barreras. Diga, Jesús rompe todas las barreras. Porque cuando Jesús hizo la pregunta, Él lo que quería era decirle, yo sé que tú eres la que necesitas de beber. ¿Por qué? Porque el Señor inicia una relación con algo sencillo para revelar lo eterno. ¿Qué barreras rompió Jesús? La barrera racial. Escuche esto, iglesia. Hoy estamos viviendo un racismo muy fuerte, pero aún así nosotros no podemos pararnos de predicar el Evangelio. Porque yo no fui llamado porque le caiga bien a la gente. Jesús no le caía bien a los samaritanos. Pero cuando tú tienes gracia y favor de Dios, dice, hallarás gracia y favor para con los hombres también. Porque eso fue lo que ganó Jesús a través de esta mujer. Jesús no iba a buscar a una, aunque parecía que era una, sabía que era la puerta para miles, para millones. Por eso es que debemos entender que nunca sabemos quién va a ser grande en el reino, quién va a tener un propósito grande. Lo vimos el miércoles. Estamos viendo a un Pablo con mucha letra, con mucho conocimiento. Aparentemente no entraba en el reino, pero el Señor lo conquista. El Señor le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? En una conversación simple y sencilla, Pablo, el Señor le pudo haber dicho, ¿por qué matas a mis hijos? Porque no le podía decir eso. ¿Y sabes por qué no le podía decir eso? Porque ya Pablo había sido marcado desde la eternidad. Aunque más de uno de nosotros esté pecando, esté matando gente, el Señor cuando te toca te va a transformar para su reino y va a traer su gloria sobre ellos. Mire, si hay alguien que criticaba a los cristianos, era yo. Porque los testimonios de la gente que me hablaba no era el correcto. Pero gloria al Señor que Él me transformó. ¿Cuál fue la barrera? La primera barrera, la barrera racial. Juan 4:9 dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús rompe todo racismo. Cuando Jesús derramó la sangre en el madero, en otras palabras, escuche esto, iglesia, Jesús empieza en Samaria con empezar a desgarrar el velo del templo, y se lo estaba desgarrando a sus tribus, a su gente primero. Pastor, pero Samaria, recuerden, eran de las tribus del norte. Diga, era parte del equipo. Rompió la barrera religiosa. Dice, él pertenecía a la religión mezclada. Sin embargo, Jesús no le habla de eso. No rechaza a la persona y mucho menos le confronta con golpe, sino con amor. Rompe la barrera social porque había un límite hacia que era una mujer, y rompe la barrera moral por todo el rechazo que hacía. Por eso, iglesia, no fuimos llamados a rechazar a nadie, porque tú no sabes quién es el próximo que ganará miles y multitudes. Usted dice, bueno, pastor, yo no soy. Eso pensaba Pablo, y se convirtió en uno de los grandes predicadores del Evangelio. Por eso es que Jesús le dice a esta mujer, tengo sed. Pero lo que buscaba era otra sed. Dice, humanamente Jesús tenía sed, pero Jesús estaba buscando a una persona sedienta, y por eso es que pide agua para luego ofrecerte agua. Yo no sé qué tú le estás pidiendo a Dios. Yo no sé cuál es tu cántaro, a qué pozo estás yendo y qué es lo que le vas a pedir al Señor. Pero ojo, que si el Señor te está pidiendo algo, créeme que Él te va a revertir eso más grande de lo que te está pidiendo. Porque
eso for fue what lo he's que le hizo a asking. la samaritana. Because this is what Jesús Samaritan está did. haciendo una relación de lo natural Jesus is a lo doing a espiritual. natural relation to the spiritual. Ella tenía sed, She was thirsty. pero la sed que Jesús conocía But the thirst era una that sed Jesus knew, espiritual. it was a Por eso es que spiritual Juan thirst. 4:10 dice, That's why John si 4:10 conocieres el don de Dios you don't know y what God quién can es give el you, que te dice, and you don't know who I am, dame de beber, the one asking you for a tú le drink, pedirías if y you él knew, you would have asked te me, daría and agua I de would vida. have given you living water. ¿Qué es lo que nos daría? What would he give us? Aquí ocurre un cambio impresionante. There's a change that is so Jesús impressive. pasa de pedir He comes and a says, ofrecer. from asking to offering. Eso es lo que debemos hacer This is nosotros. what we should do. ¿Qué nos pidió Jesús? What did Jesus ask us? Jesús me dijo, He told me, ven a mis pies. come to my feet. Pero ¿sabes qué? But you know what? Dice que el Señor está de pie, The Lord says a that los he's pies del Señor, on the feet of the Lord, clamando por ti y por mí. interceding for you and Y I. está dando la oportunidad And he's given the que opportunity cualquiera de nosotros that any one of no us se pierda, would not be sino lost, que tenga vida eterna. but to have eternal Hay uno life. que está intercediendo por There's ti y por someone mí. that is interceding Hoy el for you Señor and te I. dice, ven de Today the Lord rodillas, says, come pero on Él my ya está feet. de rodillas clamándole But al he's Padre por already ti y on por mí. his knees Cuando tú claiming entiendes for God. eso, iglesia, When you vas a understand empezar a this, decir, you're gonna el start to say, propósito del reino the purpose of the es kingdom convertirme y arrepentirme, is to repent pero es and ir por convert, las almas, but it's to porque go solo for the Dios souls, entiende esto. because only God Así es understands Dios. this. This is Lo the way poco God que is. le damos, The little Él things lo that we transforma en give him, abundancia. He transforms El pozo in abundance. representa The well los lugares represents donde buscamos the places satisfacernos. where we live for Escuche esto, satisfaction. iglesia. Listen to this. Muchos tienen pozos diferentes. A lot of you have Están different yendo a wells. los pozos incorrectos You're a ser going to the saciados. incorrect wells Están to llevando sus cántaros, You're taking your jars que es en sí su cuerpo, that is in a your ser body saciado en otros to pozos. be satisfied Y el in Señor all hoy te wells. dice, And today the Lord busca el says, pozo correcto. seek for the Porque para right muchos well. el pozo puede ser Because for a lot of you, el the well dinero, may be money, el trabajo, it may be work, el éxito, it may be las success, relaciones, it may be la relationship, religión, religion, el reconocimiento, to be recognized, pero nada de eso satisface but nothing completamente. completely Cuando tú satisfies. empiezas a entender, When you start to mira understand, iglesia, look, church, lo digo con humildad y le doy gracias a I Dios, say it with humbleness, porque and I thank God. cuando yo compré la casa que Dios nos permitió When comprar, I bought the house that God allowed us to buy, yo tenía una alegría muy grande antes. I was so happy before. Y desde que llegué a esta nación yo veía esas casas como imposibles para mí. And since I came to this nation, they were impossible to me when I would see this Y house. por años viví en una casa humilde. And for years, Preciosa, to live in a humble hermosa. house, beautiful, Después me llevó a gorgeous. otra casa rentada. Then he took me to Y another yo en mi house corazón rented. decía, para mí este es suficiente. And for in my heart, Pero I de would say, repente this Dios is abre la enough. oportunidad y se da una casa. But out of the sun, God opens the opportunity and gives Y us que the cuando house. yo terminé de arreglar la casa como yo la quería, And when I ended up fixing the house how nueva, I wanted it, me senté en la sala I sat in the living room y sentía un vacío en mi corazón. and I felt emptiness Y on yo my miraba heart. la casa y yo decía, And I would look at the house and I would Señor, say, ¿qué es esto? Lord, what is this? ¿Por qué me siento así? Why do I feel this way? Y dice, porque no hay nada terrenal que pueda saciar tu alma. And he said, because there's no earthly thing No that hay can oro. satisfy you. Mire, iglesia, There's no hay no gold. riquezas Look, grandes church, there's no que biggest pueda saciar richness el alma del ser that could humano. satisfy the human Y ahí me soul. tiré de rodillas y empecé a And I orar. fell on my Y knee and I empecé a started to decirle, pray. Señor, que esto, And I started saying, cada vez Lord, que yo vea esta that every casa, time I see no this me haga house, desviarme de estar to pendiente not de tus make me cosas, stray away sino que from siempre being esté your- pendiente de lo que tú me but estás to mandando a always be hacer. attentive to ¿Sabes what qué, you're iglesia? sending me Dios to nos do. puede dar muchas cosas. You know what, church? Por eso The yo le Lord can digo, give us a ¿cuál lot es of tu things. pozo? That's why I say, why Puede is ser your tu well? carro, It can be your puede car. ser tu esposa, It can be your wife. puede ser tus It hijos. can be your ¿A children. dónde estás yendo a buscar la Where fuente are de you agua de vida going eterna? to seek from that living water? Porque todas estas cosas nos puedes estar desviando. Because all these things can be Hoy el straightened us Señor away. nos dice, Today the Lord says, nada de eso nos but satisface. nothing completely Ya el satisfies. profeta Jeremías The prophet lo había Jeremiah declarado. had declared it. Jeremías 2:13 dice lo Jeremiah siguiente: 2:13 it says, y me dejaron a mí, and my people have done, me dejaron a mí my people have done fuente de agua viva two evil things. y cavaron para sí They stopped following me, sus propias the cisternas, spring of living water, otras que no and they retienen dug their agua. own wells, those who Mire cannot esto, hold iglesia. water. Muchas veces estamos buscando en Listen esos to this, pozos church. A lot of times we're seeking on que this nos well sacien, to be que nos satisfied, llenen,
to fill que nos den gozo, to give us joy, que nos den alegría, to give us joy, que nos den paz. to give us peace. Pero si en tu hogar But if in your home, el Señor no es la fuente de the agua, Lord is not the vas a spring tener of water, siempre sed. you will always thirst. Nada de lo que tenga vas a saciar. Nothing that you have Siempre will vas a satisfy estar you. inconforme. You will always be Mire lo que le voy a uncomfortable. decir, iglesia. Look, church, to what Cuando I was yo saying. empecé en esta nación, When I started on this yo decía, nation, quiero un carro. I would say I want a Nunca he car. tenido un carro. I've never had a El car. Señor me regaló uno de And 500. the Lord gave me a Después me dio $500 otro de one. 500. Then he gave me another $500 Después vino el one. pastor y me dijo, Then came a pastor and hijo, told los me, carros son para estar arriba, no he says the abajo. car is to be up Usted there, se lo not pasa under. más abajo del carro You que spend arriba. more time under than on top Vaya y of them. busque un carro bueno. Go and seek for a good Conseguí car. un carro. I found a car. Pero mire esto, iglesia, para que usted vea cómo Dios trata el But corazón. look, for you to know Eso how se God estaba treats our convirtiendo heart. en un pozo para mí. And it started to be a well Compré for un me. carro, I bought a car. tenía que pagar 200 al I mes. had to pay $200 a Eso month. era una bendición. It was a blessing. Pero yo dije, But I said, este no es el que quiero. this is not the one I Quiero want. ir por el que quiero. I want to go for the Ese one no I es want. el que me gusta. That's not the one I Señor, like. gracias por el que me diste. Lord, thank you Pero for the ese one no you es el gave que me me. gusta. But that's not the one Había I like. escuchado un predicador que And I decía, had heard a preacher that mientras said, tú tengas más prosperidad, while you have more es porque el prosperity, Señor está it's contigo. because the Lord Y is me with creí you. esa And mentira. I believed Me that creí lie. que eso era lo que I saciaba believed mi that that alma. was what pleased my Y entonces soul. vino el otro carro. So the other car Compré un came. carro I bought a car. y empezó con problemas And it started en with un dealer. problems in a day. Y viene el diablo y me dice, And the devil comes and tells me, ve y arma un problema. go and make Fui, a armé big el problema en problem. el dealer I went to the y ahí dealership, mismo me estaba esperando el diablo. and the devil was waiting for me there. Y me saca una 0 milla y me dice, mire, And it takes out a 0 miles ti. one and says, here esto it es lo is. que tú te This is mereces. what you deserve. Y cuando yo la vi, And when I saw cuando it, yo me monté, when I got on it, puse la mano aquí, I put my me hand miré en there, el I retrovisor, look in the mirror, dije yo, uff, and I say, whoa, lo máximo. the max. Ahora sí me van a ver. Now they will see. Ahora aquellos que me humillaban Now por sus those carros, that humiliated me ahora with sí their van a hearts, ver quién soy yo. now they will see who I am. Y me la quitaron And they took it from me por exceso de pagos. by the excess of payment. Pagué demasiado que me la quitaron. There was so much I paid because they took it away Y from el me. Señor me lo dijo. And the Lord told it to me. El caballo amarillo The yellow horse representa muerte. represents death. En un sueño me dijo In eso. a dream, he told me Y this. cuando yo desperté, And when I woke up, me estaban llamando de la agencia de carro they were calling me y from me the decía, dealership. te lo vamos a quitar. And they said, we're going to take it away from you. Porque todo aquello, Because all that, todo pozo every well, que no viene de agua de vida that para knocks from the nosotros, spring living water Dios for nos us, va a quitar. God will take it away. Amén. Amen. Esta mujer So this creía woman que este pozo, believed that este this well, cántaro, that this era jar todo lo que necesitaba. was everything that she Pero needed. Jesús tenía algo más grande But para Jesus ella. had something greater ¿Cuántos for her. dicen amén? How many can say amen? Por eso es que Jesús descubre la That's why verdadera Jesus necesidad. revealed her real need. Sabía que lo que ella necesitaba She knew that what she era needed una restauración. was a restoration. Juan 4:16 le In dice, John 4:16 en medio de la says, conversación, in the middle of the Jesús le conversation, dice, Jesus says lo to que her, tú necesitas what you need es is traerme a tu marido. to bring your Y husband. ahí es cuando Jesús le dice, And that's when Jesus ella says, le contesta, she answers, no tengo marido. I have no Y Jesús le dice, ¿cómo husband. que no tienes marido? And Jesus says, how do you A la say you verdad have no dicho. husband? You have said the Tienes truth. 5, You have 5, pero ninguno es tuyo. but none of them is your En husband. otras palabras, In other words, de acuerdo a la cultura judía, according to the Jewish dicen que esto culture, representa it says that this a los represents dioses a la que ella adoraba. to the gods that Aunque she en would lo praise. físico, Even in the en lo physical way, or natural, natural es posible way, que haya tenido los 5 it's maridos. possible that she may have Pero 5 también en lo husbands. espiritual estaba teniendo 5 Also dioses, spiritually, she 5 was maridos having que no 5 eran de husbands ella. that it wasn't Pero hers. Dios era bueno. But God was good. Diga, no era bueno. Say it was not Dios good. era bueno. God was good. Jesús no le dijo esto para humillarla, Jesus is not saying sino this era to para ir a la humiliate her, raíz del but it problema. was to heal the root of ¿Para the qué problem. era? For what? Para ir a la raíz. To heal the Cuando root. usted viene al pozo, When you come to the usted well, se encuentra con and you Jesús find yourself with y Jesus, Jesús te está soltando una and palabra. Jesus is unleashing Esa a word, palabra te está and that confrontando word is confronting para you restaurarte. to restore you. No la rechaces. Don't reject it. No hagas lo que hizo esta Do mujer, not do what this woman que le did. cambió la She conversación. changed their Hay conversation. personas que uno le está diciendo cuál es la raíz del problema what the root of the y problem están is, buscando and otra they're conversación. seeking for another Por eso es que conversation. nosotros no debemos irnos por los caminos That's why
cortos. No debemos tomarnos por las ramas, como dicen por ahí en lo natural. Jesús va directo al corazón, que quiere decir agua de vida. En el griego aparece la expresión hidor, que significa agua, son, que significa fluente continua. No habla simplemente de agua limpia, sino de un agua que produce vida. Juan 4:14 dice: el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuántos han ido al pozo y han tomado del agua que salta para la vida eterna, que se llama Jesucristo? El pozo donde nunca hace falta agua. Por eso es que esta pecadora, cuando habla con Jesús, le quiere cambiar la conversación. Y ahí es donde ella dice: ay, no, pero es que para adorar hay que ir al templo. Porque ella iba al monte Gerizim, que era al frente del monte de Sión. Ella estaba yendo al lugar incorrecto. Ella estaba queriendo saciar con algo que no era. Mira, iglesia, hay gente que me ha dicho a mí: pastor, dejé de venir a la iglesia porque es que hay una iglesia cerquita a la casa. La gente sabe, pero predican la palabra. En todas se puede hablar de la palabra, pero no en todas tú vas a encontrar tu propósito. No en todas te van a afirmar hacia la dirección de Dios. Porque hay unas que están, que no están, que no tienen propósito, que se convierte en un lugar donde solo van a predicar y cada quien resuélvasela como pueda en la semana. Pero hay gente que prefiere eso. Porque cuando es confrontado en un lugar, cuando la conversión te hace una demanda, porque es que el reino requiere de una ley de intercambio. Diga ley de intercambio. Vuélvalo a repetir con fe. Diga ley de intercambio. El reino nos da todo, pero nos pide algo a cambio. Cuando la gente dice: no, Jesús no nos pide nada, claro que Jesús nos está pidiendo algo. Jesús lo que nos está diciendo es: yo pagué el precio en el madero, ahora ayúdame a ganar otros para que también no se pierdan como tú estabas. Esa es la demanda que Jesús nos hace. Por eso es que esta mujer Jesús la conquista. Pero lo maravilloso de esto es que cuando esta mujer llegó con un cántaro, dejó el cántaro, salió corriendo, porque aquello que había recibido, dijo: esto es demasiado para mí sola, yo necesito compartirlo con los demás. Cuando tú entiendes lo que recibiste, tú no recibiste 10 pennies, tú no recibiste $100, tú no recibiste $1,000 millones, tú recibiste la fuente que salta para vida eterna. Es una fuente insaciable, es una fuente donde tú no te puedes quedar, como en los pozos de Quererí, cuando el profeta se quedaba nadando allí mientras había sequía. Era el momento de ir. Por eso es que Jesús agarra a esta mujer, porque conocía el corazón de ella. Y ese es el mismo corazón que tiene que tener la iglesia hoy, que cuando vemos y entendemos que Jesús vino a buscarnos, que vino a nuestro encuentro, que nos salvó, que nos restauró, ahora lo que debemos es: carro, quédate tirado, casa, quédate tirada, riqueza, quédate tirada, porque tengo que ir a hacer el reino, tengo que ir a buscar a los perdidos, porque esto es el reino. El reino se compone de esto. Por eso es que cuando Jesús, en el verso 4:28, dice: entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Por qué? Porque encontró lo que la sació. Cuando tú encuentras lo que te sacia, lo anterior deja de ser importante. ¿Cuántos pecábamos?
Gloria a Dios, aquí que la mayoría son santos. Glory to God because the majority are holy here. ¿Y cuánto nos gustaba pecar? And how many here like to sin? Rico. Juicy. Pero cuando nos cayó la convicción, But when convictions came, ¿qué dijimos? what did we say? Yo no vuelvo atrás. I do not look back. Yo no vuelvo I would atrás. not go back. Lo que he recibido es muy grande. What I have received is so Y aun great. cuando el pecado nos quiere tocar a And la even puerta, when sin comes and knocks on the door, nuestra alma se entristece. our soul silence. Pero nuestro espíritu te dice, But our spirit says, todavía hay sangre suficiente. there's enough blood No still. caigas. Don't fall. No caigas. Don't fall for Huye. it. Flee from Corre. it. Run. Porque el pecado está a la puerta. Because sin is at Esta the door. mujer So this woman, tiró el cántaro. she threw the El cántaro jar. representaba su Jar necesidad represented her natural. need and the natural. Pero Cristo convirtió esa necesidad natural Christ became that natural en una fuente de vida eterna. into a spring of living Lo que ella hizo fue eternal water. So Fue what she anunciar. did was ¿Qué fue a announce. hacer? So what did she Diga, go? fue a anunciar. She go and announced it. Vuélvalo a decir, diga, fue a Say it anunciar. again. She went and En otras announced palabras dijo, it. In other words, este regalito que me acaban de dar, so this gift that I este got, pastel está muy grande. this cake Yo is necesito too big. correr con este I pastel need to run with y this empezarlo a cake regalar a and to aquellos que lo start to give necesitan. it to those that Porque need ella it. no se quedó con nada. She did not stay Miren with lo que it. dice la palabra. So what does the word ¿Por qué say? Jesús le dijo, dame de beber? So why did Jesus Porque él say, estaba "Give me a diciendo drink"? en un sentido, So in a sense, yo he quiero was tu saying, atención. I want your Yo quiero que me des unos I minutos. want you to give me a Yo few quiero minutes. que me des tu I want you corazón to give me your heart. y que me des tu confianza. That you give me your La trust. pregunta es, The ¿le question hemos is, entregado esto a Jesús? have we given Porque this to podemos heart? decir to que Jesus? ya le tenemos la atención, Because we can say, que oh, we ya already tenemos have the los attention, minutos con Él, oh, we already have pero no le the tenemos minutes la with Him, confianza para todo. but we have no trust for everything for Him. Cuando Él nos ha prometido When He has promised que Él va a estar con that nosotros He will be with us, y que los días de nosotros, and that our days, pase lo que pase en lo natural, whatever happens in the natural, será estar sentado a la mesa, He will be será estar sitting en on los the nuevos table. lugares. It will be for us Cuando in la new mujer, places. So when the Jesús women, le dijo, dame de beber, Jesus said, give me a drink. le estaba diciendo, He was saying, dame tu pasado, give me your past, dame tus heridas give me your wounds, y tíralas en el pozo, and throw them in a well. porque ese pozo se puede Because secar, that well can go dry, pero este pozo but this well nunca se va a secar, will dijo el never Señor. dry, church. Nunca se va It a will secar. never dry. ¿Por qué cambió Jesús So why did Jesus todo lo que esta mujer le dio? change everything that the Lo cambió woman gave por agua her? de vida, He changed it for living lo water. cambió por perdón, He changed it for le forgiveness. dio identidad de He hija, gave her an identity of her daughter. restauró He su relación restored her relationship con el Padre with the Father y con los hombres, and with man. y de paso And on le da vida eterna. the path He gives Esta her mujer eternal life. llegó, This woman came, aquella que nadie quería ver, that one that no one wanted aquella to que see, nadie quería that hablarle, one that no one wanted to speak aquella to que her, nadie podía mirar porque era that pecadora, one that no one could look at her se ha because she was a convertido en sinner, la mujer had become into the que le woman estaba that diciendo, was telling her, he conocido al I Cristo, have known the Christ. he conocido al I have Cristo. known the Christ. Mira, iglesia, Look, church, esto no es cualquier cosa. this is just not A esta any other mujer things. To this fue a woman, la primera she was the first que one Jesús se le that revela Jesus was como el revealed to Cristo. as the Christ. La escritura registra The scriptures que register fue a la primera, that it was the first one. y ese impacto And this tiene que ser impact maravilloso. has to be Por eso es que marvelous. usted ve que las mujeres en la That's why you iglesia see that the women in tienen esa church relación tan íntima con have Jesús, so intimacy porque es que a with los Jesus in hombres church. Because man, nosotros tenemos que buscarlo a we Él, had to seek for pero a him. las mujeres But with women, Jesús es un caballero. Jesus is a Él gentleman. llega y las visita He will go and porque visit las you ama. because ¿Cuántas he mujeres loves pueden you? decirle How many gracias, women mi can rey, say, mi Señor? Thank you, my King and Lord. Por eso es que ustedes hay veces tienen como esa That's why relación. you have that relationship. A nosotros nos cuesta un poco It's más, hard for us a little bit pero more. que eso se va a romper este lunes But 10. this Monday will be broken. Gloria a Dios por los dos que Glory dijeron to el God for lunes. the two of us that said amen. Cristo siempre pide lo temporal So Christ always asks for the para entregarte temporary lo in eterno. order to give you Yo no something sé qué es lo que eternal. tú tienes que I don't entregarle know hoy a what you have to Jesús. gift Jesus. Entrégales tu pasado.
Give him your Entrégale past. tus heridas, Give him your wounds. pero But entrégaselas. give them to them. No solamente agarres y digas, Don't just grab and yo te la say, entrego, oh, Señor. I give him to Pero you, cuando Lord. empiezas a caminar, But when you start to walk, la empiezas a mirar you start to look for it y dices que he estado con ella 20 and años. say, oh, I've been with it No la 20 puedo years. dejar. I'm not able to Y leave vuelve y la them. recoges. And you go back and grab Hoy them es el again. día. And today is the day. Hoy es el día Today is the que day tú tires el for cántaro. you to throw your Ese jar. cántaro está lleno That jar is de full aquellas cosas que el mundo te of those condena, things that the world pero condemns que you hoy el for. Señor te está But diciendo, today the Lord is telling yo you, quiero tu I corazón, want your heart. yo quiero tu I alma, want your soul. yo quiero I restaurarte, want to restore yo quiero you. I edificarte, want to edify yo quiero you. llenarte de I mi want to fuente fill you from para my que fountain, saltes a vida for eterna. you to come to Jesús eternal le life. dijo, Jesus yo told te her, voy a dar I will give you agua de vida, living water, perdón, forgiveness, identidad, and identity, restauración restoration, y vida and eterna. eternal life. Todo lo que Jesús pide So everything that es Jesus asks porque es for temporal. is because it's temporary. Todo lo que nosotros tenemos Everything that we have es temporal. is temporary. Pero lo que Él nos But ofrece, what he offers, nos ofrece para he vida offers for eterna. eternal Para life. vida eterna, Eternal iglesia. life, church. ¿Sabes qué? La mayor alegría que You know, debemos the tener greatest joy that we es should que Él have nos ha dado algo is that he que el given us enemigo ni something siquiera nos los puede that arrancar. the enemy can't take Lo away único from que us. puede ocurrir The only thing that es could que tú lo happen entregues. is for you to Pero give hoy it. te digo, But today I agárrate. tell you, grab to Agárrate de it. ese cántaro Grab from that que es el jar. cántaro del That Rey, is the Señor, jar of the y que King tú le and puedas Lord. decir, Jesús, no And me for you to be able to sueltes. say, Jesus, Vamos, do not ¿cuántos let pueden me go? decirle, Jesús, no How me many can say, suelte? Jesus, do not Dile, let me Jesús, go? no me suelte. Look, Jesus, Jesús, do not no let me me go. suelte. Do not let me go, Jesús, Jesus. no me suelte. Jesus, do Por not eso let es me que go. hoy That's Jesús why today Jesus nos está esperando is junto al waiting pozo, for us besides the well, the well de las cosas cotidianas. of simple things. Dios God puede ser una conversación sencilla can start a simple cambiar tu conversation vida. to transform y your Él nos ha life. estado hablando And hoy. He's speaking to us today. Él nos está He llamando has hoy been calling us y está today. teniendo una conversación And con he's nosotros having a conversation with para us decirnos, to tell us, dame tu cántaro, give me your jar. dame tu cántaro. Give me your jar. Pónganse de pie. Please stand. Le voy a pedir si me pueden ayudar a I will ministrar. ask if you can help Jesús me. viene con grandes cosas. Jesus comes with greater things. ¿Qué es lo que le tienes que entregar? So what should you give him? ¿No le has dado la atención a Jesús? Have you not given your attention Entrégasela to Jesus? hoy. Give it to him today. Si no le has dado un tiempo a Él, If you have not given him time, dale un tiempo a Él. give him time. Si no le has dado tu If corazón, you have not given him your heart, dale tu corazón. give him your heart. Si no le has dado tu If you confianza, have not given him your trust, confía en que Él hará con nosotros. trust